Gloria a Dios, Dios los bendiga. Aquí estamos en la radio. Pero mil perdones por la tardanza. La verdad que, sin lugar a dudas, el enemigo usa distintas artimañas, muchas veces para frenar el propósito de Dios, y uno se ve arrastrado, ¿no?, por algunas de ellas, ¿no? Tuvimos un problemita, que tenemos una propiedad que aparentemente se había querido entrar gente. Así que bueno, le vamos a pedir a Dios que Él esté en control de cada cosa, ¿no? Así que bueno, eso nos llevó un poquito de tiempo, preocupación, llamando a un lado, llamando a otro. Bueno, son las aflicciones, ¿no? Y que muchas veces nos cargan el espíritu, ¿no? Tenemos que tratar de organizarnos, aunque es difícil muchas veces. Gloria a Dios, bendiciones, nos dice Claudia. Es difícil poder poner los patitos en fila, más cuando siempre alguno que otro falta, como es mi caso, y hay alguno desorejado. Imagínense, alguno que falta y uno desorejado, estamos en el horno, ¿no? Todos saben que hace unos días atrás, en un incidente, ahí hay una costilla que me he golpeado. La verdad que no me deja muchas veces ni respirar. Así que Dios bendiga sus vidas. Gracias por estar. Mil perdones, prima, por la tardanza. Hubo un contratiempo inesperado. Pero el enemigo siempre está metiendo la pata. Bueno, tenía una palabra que no la vamos a compartir. Hoy vamos a hacer una pequeña reflexión, meditación, ¿no?, de cómo debemos andar en este tiempo. Cosa que no es tan sencillo, ¿no? El título de la palabra es andar como hijos de luz. ¿What? ¿Cómo? Como hijos de luz. ¿Cómo? No es tan fácil, pero tampoco imposible, ¿no? Vamos a leer, compartir con ustedes en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Vamos a tratar de traer una meditación, ¿no?, más que estudio, una meditación de cómo debe ser nuestro andar como hijos de luz, ¿no? ¿Cómo debemos andar como hijos de luz? Buenas noches, vamos siempre, Dios los acompaña. Amén, gracias, prima. Ahí me corro y tengo la costilla ahí. Bueno, vamos a compartir esta palabra, ¿no?, que está en Efesios capítulo 5, versículo 1, ¿no?, y lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y pedimos que Él tome control de lo que digamos, sea para exaltar su nombre y glorificar al que vive y reina en nuestras vidas eternamente y para siempre, ¿no? Así debiese ser nuestra oración en estos tiempos, ¿no? Vivir como hijos de luz. Dios nos ha llamado a ser hijos de luz, de luz, no de Lucifer, de luz. Bueno, mire cómo dice la palabra. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, si queremos ser imitadores de Dios como hijos amados, ¿queremos ser hijo amado? ¿Querés que Dios te ame, que Dios bendiga tu vida, que se alegre, que se regocije de que seas su hijo? Sé imitador de Él. No queda otra cosa, ¿no? Que si imitamos tenemos que tener cuidado, ¿no? ¿A quién queremos imitar en este tiempo, ¿no? Así que si queremos ser vistos como hijos amados, imitemos a Dios. Miren, dice. Y dice el 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor
fragante. ¡Wow! Mire qué hermoso, ¿no? Cuánta clave, cuánta sencillez tiene este versículo, ¿no? Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó. ¿Cómo debemos andar? En amor, en paz, unos con otros, no teniendo disensión, pleito, diferencia, enojo, ira, contienda, nada que desagrade a Dios, ¿no? Dice que debemos andar en amor como también Cristo nos amó. Imagínense el amor que Él tuvo por nosotros, que siendo, estando libre de todo pecado, de toda culpa, de todo error, Él por sí propio, Él se entregó a sí mismo por amor a vos, por amor a mí y por amor a esta humanidad. Que tantas veces muchas veces más conoce cómo fue el amor de Dios y uno menos entiende a la gente. ¿Por qué? Porque minimiza el amor de Dios. Lo hacen ver como impuro cuando fue algo tan hermoso, tan maravilloso, ¿no? Que se entregó a sí mismo. ¿Quién estaría dispuesto en este tiempo, ¿no?, a entregarse a sí mismo por otro, ¿no? Algunos dicen, yo doy mi vida por mi hijo. Sí. Bueno, ¿qué parte de tu vida? ¿No? ¿Qué parte? ¿Estás dispuesto realmente? Algunos sí, otros dirán, nah, pero una broma, es un chiste, todo te tiene que tomarlo al pie de la letra. Por eso tenemos que tener cuidado, ¿no?, de lo que decimos. José Zapata, de la ciudad de Chacabuco. Hola Josecito, amigo, Dios bendiga tu vida. Él está trabajando y ahí en su trabajo se nos ha conectado. Miren cómo dice, andad en amor como también Cristo nos amó. Y dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. Y miren, en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Su vida, la vida de Jesucristo, tenía un olor fragante. ¿Por qué? Porque no había mancha, no había pecado, no había error, no había cosa que nadie pudiera decir, Él no fue probado por esto. Hoy en día hay gente que dice, sí, pero en este tiempo, no había, en aquellos tiempos no había lo que hay hoy en día. Puede que sí sea, pero también había muchísimas cosas que hoy nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Hay cosas que hoy están al alcance, pero antes había necesidad de un montón de cosas que ellos las suplían de otras maneras. Él fue probado en todo, y en todo fue encontrado acepto, aprobado, ¿no? No hubo mancha ni error en ninguna área. Él fue hijo, fue primogénito, ¿no? Él cuidó a sus hermanos, él cuidó a su madre, pero también por sobre todas las cosas obedeció a su Padre Celestial y salvó a este mundo pecador, ¿no? Miren qué tremenda función cargó sobre sus hombros. La cruz pesaba, sí, pero cargar el pecado del mundo, sin lugar a dudas, pesó aún mucho más. Mucho, pero mucho más. Miren qué tremendo. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. O sea, si querés ser visto como santo, dice que toda fornicación, toda inmundicia, toda avaricia, ni se nombre en vosotros, ni mala palabra, ni malos deseos, ¿no? Ni siquiera se nombre, ¿no? Para ser considerado santo. ¿Vos querés ser santo? Cuida tu manera de hablar, lo que decís, lo que profesan tus labios, ¿no? Porque muchas veces todos sabemos que con el corazón se cree para justicia, ¿no? Pero con el corazón, con la boca se declara para salvación.
What's hasta ahí. Pero si con la boca se declara lo incorrecto, se declara no para salvación, sino para condenación. Tengamos cuidado qué es lo que declaran nuestros labios en este tiempo, ¿eh? Un tiempo tan difícil donde suceden tantas cosas, ¿no? Uno ve atropellos, asesinatos, violaciones, ¿no? Hijas que matan a sus madres, gente perdida en la calle que degüella a jovencitas, ¿no? Que andan inocentemente. Y entonces uno se produce un fuego en nuestro interior y uno empieza a declarar, ¿no? A decir, la pena de muerte. Y ahí empezamos, ¿no? Y cargamos nuestro espíritu, ¿no? De lo que Dios nos dice que no hagamos, ¿eh? Ni aún se nombre entre vosotros, ¿eh? Gloria a Dios, ahí se nos sigue conectando gente. ¡Wow! Gloria a Dios. Ahí hay una fotito, un busito azul. Yo tengo poquita vista, pero ya vamos a ver quién es. Y que Dios bendiga tu vida. Gracias por conectarte. Dice, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. O sea, que tenemos que tener cuidado qué es lo que pronuncia nuestros labios, ni se mencione. Cuando alguien confabula para hacer cosas incorrectas, ni lo repitas, ni hagas mención, ni declares, ¿no? Muchas veces suceden cosas y uno y dice, ay, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitís esto? ¿Por qué aquello? ¿No? Entonces no hagamos mención de todo eso para ser visto como hijo de luz, porque si sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene el reino de Cristo y de Dios. Si la palabra nos dice que ninguno de estos entrará en el reino de Dios, no hagamos mención de ellos. Y dice el 6, y presta atención, porque hoy en este tiempo, en aquellos tiempos también, pero en este tiempo donde todo se ha multiplicado y la maldad se ha multiplicado, ¿no? Hoy en día se hace mención, palabras totalmente deshonestas, que dice, el Señor me dijo, hay algo que salió en el Face, que dice, el Señor me dijo que le des ese terreno que tenés. Qué tremendo. ¿Cómo usan el Evangelio para dañar corazones, ¿no? Esta gente que uno no entiende a cómo pueden usar ese lenguaje, decir que es un lenguaje de Dios, cuando es un lenguaje blasfemo, inmundo, ¿no? Que totalmente es desconocido para el pueblo de Cristo, ¿no? Pero sí hablan de los hijos de Dios, ¿no? No hablan personalmente de la persona en sí, sino generalizan y nosotros somos parte, ¿no? Y empezamos a desvirtuar el cristianismo con gente que propaga ese evangelio. Tengamos cuidado, Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, aquel que engaña no es hijo de la verdad, es un hijo de la desobediencia. Por eso dice, que nadie os engañe con palabras vanas. Tengamos cuidado, ¿qué es lo que nos dice? Miguel Rolón, de la Iglesia de la Ciudad, se nos ha conectado. Hola Miguel, Dios bendiga tu vida. Miren qué tremendo, ¿no? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Yo, si por mí se despertó, a mí no me afecta, porque yo quiero caminar en la obediencia de Dios. Si la ira se levanta contra alguien, que sea contra los desobedientes. No seamos nosotros uno de ellos. Seamos obedientes, sepamos oír la voz de Dios, entonces Dios
Si se enoja, no es ni contigo ni conmigo, ¿no? Tengamos mucho cuidado, porque el Señor de antemano ya nos ha enseñado y nos ha adiestrado cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que movernos, ¿no? Cómo tenemos que declarar que somos hijos de luz. No seáis pues partícipes con ellos. Tengamos cuidado, no nos reunamos, no compartamos cosas con ellos. Porque muchas veces uno dice, bueno, pero es mi amigo, es mi hermano, es mi primo, es mi papá. Dice la palabra, ni aun compartamos, no seáis pues partícipes con ellos. Cuando hacen un pecado, no seas partícipe. Vos decirle, discúlpenme, tengo otras tareas que Dios ha encomendado para mi vida. O bien diga, no, mira, quiero hacer otra cosa, tengo otra actividad para hacer, ¿no? De eso se trata, ¿no? Sin tener que engañar o mentir, poder ser inteligentes y decir, no, tengo otras cositas para hacer, ¿no? Y si no tenías planeado hacer otras cosas, veíaslas. Si no tenías pensado cortar el pasto, ve y corta el pasto. Y ahí no hiciste tu vida, no fuiste presa de tu propia palabra, ¿no? Entonces guardaste tu vida, hiciste lo que declaraste que ibas de hacer, ¿no? No seas partícipe con ello, porque en otro tiempo eras tiniebla. ¿Prestaste atención? En otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijo de luz. En otros tiempos éramos tal cosa, pero en este tiempo nuevo, como hijos de Dios, debemos caminar en la luz. ¿Y quién es la luz? Jesucristo es la luz del mundo, es la luz que alumbra tu vida y que alumbra a toda la humanidad, ¿no? Si no hubiera sido por Él, estaríamos muertos en tinieblas, en delito y pecado. Él fue en propiciación por tu pecado, por mi pecado, por los pecados del mundo. Él derramó su sangre inocente en la cruz del Calvario, ¿no? Miren lo que dice el 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Miren qué tremendo, ¿no? El fruto del Espíritu es en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. Miren qué hermoso. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Vos querés agradar a Dios? Anda como dice acá, ¿no? Anda, gloria a Dios. En bondad, justicia y verdad. Gloria a Dios. Qué hermoso poder caminar así y decir que verdaderamente somos hijos de luz. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, ¿no? Cuando viene un problema, Satanás, vete fuera. Yo no tengo nada que ver, vos no tenés ni arte ni parte en mi vida, fui pagado por sangre preciosa, así que de acá, si por mí te despertaste, seguí durmiendo la siesta. Y dice el 12, porque vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto. ¡Wow! Eso era un chisme. Hablar lo que hacen en secreto es declarar un chisme, ¿no? O sea que tampoco dice que es vergonzoso, ¿no? Más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Volvemos para atrás. Es lo que dice el 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y un ejemplo podríamos decir, bueno, por ahí uno tiene un pantalón que
que está un poquito rosado, pero cuando andamos ahí medio apartadito, en tiniebla, uno dice, no, pero zafa, está bien, está impecable. Pero cuando nos arrimamos a la luz de Cristo, la luz pone en evidencia que quizás está un poquito rosado, ¿no? Lo que cuando estábamos caminando en la oscuridad, cuando nos acercamos a la luz, pone en evidencia cuál es la realidad. Y cuando nos caminamos en la luz de Cristo, Él pone en evidencia cómo es nuestro andar, cómo es nuestra vida, cómo son nuestras decisiones. No es tan sencillo, no es tan sencillo decir de andar en la luz. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, ¿no? Hay gente que está muerto en delito y pecado, y la palabra de Dios en esta noche te dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, ¿no? Quizás estabas muerto en delito y en pecado, pero Dios hoy quiere que tú cambies tu situación. Si estabas en tinieblas y en oscuridad, Dios te llama a caminar en la luz de Cristo, en la luz de Cristo. Gloria a Dios. Y dice, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. ¿Te has puesto a pensar? ¿Cómo es tu andar? ¿Cómo es tu salida, tu entrada? ¿Cómo sos en tu trabajo? ¿Cómo sos en tu casa? ¿Cómo sos en el barrio? ¿Cómo sos con tus vecinos, no? Dice, mirad pues con diligencia, prontamente, ¿cómo andáis? Analizate, si un GPS estoy haciendo un formateo de mi vida, ¿cómo me ve el resto? ¿Cómo me ve el mundo? ¿No? ¿Por qué? Porque si decimos ser hijos de luz, tenemos que andar como lo que decimos ser. Si decimos ser hijos de luz, cristianos, tenemos que ser pequeños Cristos y andar conforme a la imagen de Jesucristo. Dice, mirad pues con diligencia cómo andáis, y no como necios, sino, ¿qué dice la palabra? Como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¡Wow! Miren qué importante, ¿no? Cuando uno pasa horas y horas con ese aparatito que atrapa tanto, ¿no? Que roba tanto tiempo en tu vida, ¿no? Y dice, y que vienen porque los días son malos. Día a día vemos que el mundo ha avanzado y la maldad también, ¿no? Tengamos mucho cuidado, aprovechemos bien el tiempo de servicio a Dios. El tiempo que es para Dios, úsalo para Dios. No lo uses para ir a jugar a la pelota, para ir a pescar. O sea, ve y hazlo, pero el tiempo que es de Dios, dáselo a Dios. Por tanto, no seáis insensatos. Acá no dice solamente de negligente. No seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si sos entendido, no sos insensato. Pero si no oís la voz de Dios, sos visto como insensato. ¿Cómo estás reflejándote? El mundo, ¿cómo te ve? Como insensato, como sabio, como entendido en la palabra, ¿no? Miren qué tremendo. Y dice el 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? Buscar la llenura del Espíritu de Dios en nuestra vida. Hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando alabanza al Señor en vuestros corazones. Así debe ser nuestro andar, ¿no? ¿Cómo? Tenemos que estar conectados. Dice,
hablando entre vosotros, entre hermanos, entre creyentes, ¿no? Comunicándonos, hablando de las maravillas que Dios ha hecho. De eso se trata, ¿no? Cuando hablamos de sus maravillas, de Él hablamos, y Él se alegra, y Él nos visita, y cuando Él nos visita, las cosas cambian, ¿no? El centro del mensaje es Jesucristo, y cuando Él está en el centro de tu vida, todo cambia, ¿eh? El pecado, todo lo que te apartaba de Dios, queda afuera, y Dios te llama, para que seas visto como hijo de luz. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre, mire, gracias por todo al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Miren qué tremendo, ¿no? ¿Cómo es la pregunta de rigor? ¿Cómo te ve el mundo? ¿Cómo te ves vos? ¿Cómo estás caminando en Dios? ¿No? Porque muchas veces vemos el problema en otros, pero no nos analizamos en nuestro interior. ¿Cómo te ve el mundo? ¿Cómo te ve tu familia? ¿Cómo te ve tu vecino? ¿Cómo te ve tu pastor? ¿Cómo te ve tu esposo, tu esposa? ¿Cómo te ven tus hijos? De eso se trata. Si Dios nos ha llamado a ser hijos de luz, tengamos mucho cuidado, ¿no? De caminar en obediencia y en los mandamientos que Dios nos ha establecido. Esto no es algo wow, del otro mundo, pero sí tenemos que guardarlo, anhelarlo y tomarlo para nuestras vidas. Y si hay algo que vemos que tiene que ser cambiado diligentemente, prontamente, rápidamente, ve y cámbialo. ¿Y cómo? Dobla tu rodilla ahí y dile al Señor: Señor, te reconozco nuevamente como mi Salvador. Y si te he fallado, y he fallado a mi familia, he fallado a mi barrio, en mi trabajo, en la área que haya fallado, dame una nueva oportunidad. Quiero caminar como un verdadero hijo de Dios, como un verdadero hijo de luz. Y cuando caminas en la luz tiene algo maravilloso, ¿no? Que no solo alumbra tu vida, sino que irradia luz a los que están alrededor tuyo. Muchos vendrán a ti, a causa de mí, dice la palabra. Muchos vendrán a ti. Por causa de Dios, muchos vendrán al que camina en la verdad. Y te dirán: ¿y cómo haces? ¿Cómo es el secreto? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Recibir a Jesucristo en tu corazón. Ese es el secreto, ¿no? Cuando Dios nos hace caminar en la luz que habita en nosotros alumbra a los nuestros, y hay una necesidad que en el mundo camina en tiniebla, que se vengan y quieran saber qué es de lo que portás, qué es lo que tenés que nos hace ver distintos. Si caminamos en el error, en tinieblas, somos uno más, ¿no?, de este mundo loco que va deprisa, apresuradamente, para perder la salvación. No seamos nosotros uno de ellos, que no cuidemos nuestra vida, que andemos en tinieblas, y que la luz de Cristo no se haga presente en nosotros. ¿Cómo podés reconocer cuando Cristo mora en una persona? Porque su vida es cambiada. Nadie que Dios entra en su corazón sigue siendo el mismo que era antes. Dios cambia su vida, transforma, y la luz de Cristo empieza a iluminar a los que están en tinieblas y perdidos sin Él. Gente linda, Dios los bendiga. Mañana nos vemos a partir de 23:15, 23:20. Disculpen la tardanza de hoy.
Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Padre amado, enséñanos a caminar como verdaderos hijos de luz. Que la luz que tú has establecido para nosotros pueda brillar nuestra vida, no solo para exaltarnos nosotros, sino para que tu nombre sea exaltado a través de nosotros. Que cuando tú iluminas nuestra vida, el mundo pueda ver que somos verdaderos hijos tuyos y que puedan venir y tratar de buscar lo que tú has entregado para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y te pedimos, Padre amado, que sigas guardando la vida del que estén escuchando hoy en esta noche o los que los vayan a escuchar al cabo de estos días, y que tu Santo Espíritu traiga convencimiento y claridad de caminar en verdad. Gente linda, Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Un beso muy grande.